Los mercados bursátiles en picada. La peor caída desde el 2011. El Dow cayó 4,1%. El Standard Poor's 500 más de 4%. El Nasdaq cerca de 4%. La pregunta ¿es una corrección o se explotó la burbuja? Lo analizamos. Miren ese cuadro. Vean el último cierre de los índices bursátiles en los Estados Unidos. Vamos a ver los gráficos o vamos directo con el invitado. Ok, vamos con Carlos Asili. Carlos. Ok, le quería mostrar a la gente los índices para que vieran toda la pantalla, vieran tanto los índices accionarios en los Estados Unidos y después lo vieran a nivel mundial, todos cerraron en rojo, pero para que tengan una idea la gente. Por ejemplo, el Standard Poor's 500, y tú me corriges, Carlos, si estimamos que el valor de mercado es cerca de 24 billones de dólares y la pérdida fue de cerca de 4%, estaremos hablando que en pérdida de valor de mercado se perdieron cerca de $1 trillion, $1 billón de dólares, basándome en el Standard Poor's 500. Correcto. Mírate el Dow, correcto. Por ejemplo, el Dow que cerró, mira, por encima, estamos hablando de 4,60%, una caída de más de 1.000 puntos. Solamente se han visto 8 veces en la historia que el Dow haya caído más de 600 puntos. El último fue cuando el Brexit en junio 24 del 2016. Ok, quiero con Carlos. Carlos, aquí viene un debate. Sí. Por un lado, unos dicen, esto es una corrección natural. Si tú lo miras desde, por ejemplo, el último mes, se disparó un poco más los índices, pero en realidad está buscando una corrección natural. Hay unos mensajes en la economía. Por ejemplo, el viernes, que también hubo una caída, salió el índice, por ejemplo, de wages, de salario, de pago por empleado, aumentó cerca del 3% en comparación al mismo periodo del año anterior, lo cual eso indica de que se estaría recalentando la economía, la inflación se dispararía, subirían los intereses, bueno, pues hay que empezar a ajustar. Otros dicen no, esto muestra de que estamos en una burbuja. Y yo te cito al mismo Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal, en una entrevista en Bloomberg TV la semana pasada, dice, aquí hay dos burbujas. Hay una burbuja en el mercado accionario y hay una burbuja en el mercado de bonos porque tarde o temprano las tasas de intereses van a subir. Tenemos un problema en el nivel de endeudamiento y todo esto es reflejo de una burbuja. Lo cual te pregunto a ti, ¿esto es una corrección normal o es que estamos viendo la explosión de una burbuja? Sí, buenas noches, Javier. En nuestro análisis está bastante claro que esto es una corrección técnica. ¿El porqué de ello? Es una corrección técnica en primer orden porque cuando miramos las valuaciones del mercado de bolsa de Estados Unidos, utilizando los estimados del año 2019, 2018, estamos hablando luego de la caída del día de hoy de unos múltiplos de 16 veces. Eso en primer orden. En segundo orden, por lo general, el inicio de unos mercados de los bear markets, de mercados de caída fuertes, de forma sostenida, conllevan necesariamente la entrada de una recesión. No tenemos ningún tipo de signo de indicio de una recesión. Ahora bien, el preámbulo de la conversación que estamos teniendo contigo, claramente la sesión de hoy, la jornada de hoy fue casi histórica. Alrededor de las 3:10 de la tarde, el Dow Jones estuvo bajo 6%. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué es una corrección técnica? Para ello, yo creo que es bueno comentar la estructura del mercado de bolsa. El mercado de bolsa es parecido a un ecosistema donde cohabitan un sinnúmero de participantes de mercados que incluyen los inversionistas individuales, los fondos mutuos, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los sovereign wealth funds, los fondos patrimoniales gubernamentales del mundo entero y finalmente los hedge funds, los fondos de cobertura. Dentro de este espacio que representa los fondos de cobertura, existe un elemento importante, un vecindario importante que se llama los Volatility Targeting Funds. Es decir, son fondos que toman riesgo, no solamente con dinero propio, sino con apalancamiento, en función de niveles de volatilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en episodios cuando la volatilidad es muy baja, estos fondos ponen mucho capital a riesgo, no tan solo el capital que tienen propio, sino que hacen uso de crédito para invertir más de lo que tienen. Cuando la volatilidad comienza a subir en los mercados financieros, estos fondos forzosamente tienen que vender. La pregunta es, ¿qué pasó en la última semana? En las últimas 2 semanas hemos visto, como bien comentabas, que las tasas de interés han comenzado a subir. Desde el principio del año, diría yo.
al subir las tasas de interés, comenzamos a ver un cambio en la estructura de la volatilidad del mercado, de tal forma que estos fondos que compran tanto acciones como bonos comenzaron a perder plata por el lado de la cartera de bonos, con lo cual comenzaron a poco a vender acciones. Y llegó un punto donde la caída a mediados de la semana pasada y a final de la semana pasada, la caída en el precio de las acciones tomó vida propia, donde entraron otro elemento de inversionistas, los famosos CTAs o los Commodity Trading Advisors, que comenzaron a vender en función del rompimiento de ciertos niveles. Entonces, alrededor de las 3:10 de la tarde de hoy, vimos un rompimiento bastante generalizado. Básicamente vimos un flash crash, Xavier. Un flash crash alrededor de las 3:10 de la tarde y luego vimos una cierta recuperación. Te comenté un 6% de caída para el Dow Jones e incluso fondos con apalancamiento, los famosos 2x levered funds, algunos de ellos cayeron un 50%. Son fondos que especuladores utilizan. Entonces, la pregunta es, la anatomía de la corrección es claramente técnica, los fundamentales de la economía, ausencia de recesión este año, acompañado con unas valorizaciones muy bajas de 16 veces, básicamente nos llevan a la conclusión de que esto es una corrección técnica.